forma de interactuar con nuestras células. Recordemos que, como dijimos en la primera clase, los virus son parásitos intracelulares obligados, por lo tanto necesitan apoderarse del aparato celular para poder llevar a cabo quizás su única característica, que es replicarse, o sea, crear copias exactas de sí mismo. Y consecuencia de esa replicación aparecen una serie de daños en las células y en los tejidos que vamos a conocer después como efecto citopático. Cada virus tiene sus propios efectos citopáticos en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de infección viral de la cual estemos hablando. Entonces, el objetivo de esta primera clase de virología es que podamos entender cómo funciona el virus, siguiendo los mismos parámetros que en las bacterias, conociendo sus factores de virulencia y también sus mecanismos de patogenicidad, que son muy parecidos. De hecho, se conoce la existencia de los virus con el registro mismo de la historia. Esta imagen, por ejemplo, que vemos aquí, corresponde a una escultura egipcia donde se muestra una persona que está caminando apoyada en un bastón y que tiene una pierna más corta que la otra y más delgadita. Esa es una secuela de poliomielitis, que es una enfermedad viral. También se encontró en el maxilar de esta momia una serie de pústulas de granitos cuyo contenido obedecía a la presencia del virus de la viruela humana, un virus que actualmente se encuentra erradicado, pero que en ese tiempo producía enfermedad. Asimismo, se ha encontrado también imágenes que nos inducen a pensar de que también se describía la rabia como parte, y vemos a un perro mordiendo a una persona, y que, esto es en árabe, los escritos árabes describían la rabia como enfermedad, que también es producida por un virus. El término virus lo describe por primera vez Pasteur, 1880, en plena época de la formulación de los postulados de Koch, los contemporáneos. Y la palabra virus se utilizó porque significaba veneno. Pasteur logró demostrar la presencia del virus de la rabia. No solamente eso, sino que, fabricó una vacuna para ello, pero sin saber cuál era el agente causal. Los virus, al ser más pequeños y a diferencia de las bacterias, no pueden cultivarse en los medios de cultivo que usamos en el laboratorio. Entonces, necesitan otro tipo de tratamientos. Sin embargo, estos virus son capaces de transmitir cualquier tipo de enfermedad, pueden causar diferentes tipos de enfermedad en diferentes tejidos y a diferentes niveles. Pueden además traspasar los filtros bacterianos, que son papeles con poros muy pequeños que se utilizaban para los aislamientos antiguos. Estos virus, por el tamaño que tenían, se pasaban, no había forma de detectarlos. Es Peter Medawar, premio Nobel de Medicina, quien logra describir a los virus y lo hace con esta frase, ¿no? Malas noticias envueltas en proteínas. Por malas noticias se refería al ácido nucleico y la cubierta proteica, que es la cápsida. La historia de la virología va casi de la mano con la bacteriología. Empieza con la descripción que hace Pasteur acerca de una sustancia que producía enfermedad, pero que no podía ser aislada en los cultivos, y a partir de allí se fueron descubriendo primero virus que afectaban plantas, que son virus mucho más grandes de los que afectan a las células eucariotas animales y humanas inclusive. Y a partir de allí se fue desarrollando técnicas para poderlos aislar. Al comprenderse que se trataba de patógenos intracelulares, se empezaron a utilizar células para su crecimiento. Una de esas células fueron los huevos. El huevo es una célula y por lo tanto permite el crecimiento de algunas especies virales. Y luego se empezaron a utilizar ya
animalitos de experimentación con la finalidad de poder replicar algunos modelos de virus existentes y conocidos. Pero el salto que hace la biología es cuando se descubre dos cosas: el microscopio electrónico, que permite observar su estructura en pequeño, y en segundo lugar, la aparición de la biología molecular, aquella que permite demostrar ya no solamente la presencia del virus, sino el genoma del virus, si es ADN o es ARN. Adicionalmente a ello, el desarrollo de las pruebas serológicas en la inmunología nos han permitido poder detectar diferentes tipos de enfermedades hasta el día de hoy. Todas las pruebas que conocemos contra los virus VIH, SARS-CoV-2, hepatitis B, hepatitis C, dengue, malaria, fiebre amarilla, entre otros, tienen como fundamento las pruebas serológicas, en las cuales, como les han explicado seguramente en la práctica, lo que se busca es la reacción inmunitaria del cuerpo frente a estos virus, o sea, la producción de anticuerpos, fundamentalmente. ¿Qué son los virus entonces? ¿Cómo podemos definir a los virus? La definición que más se ajusta al concepto actual de virus es la siguiente: es una entidad submicroscópica. Ya definimos en la primera clase también que no eran seres vivos, por lo tanto, estos entes submicroscópicos van a contar con un ácido nucleico, y ese ácido nucleico va a estar cubierto o rodeado por proteína. Además, este virus tiene la capacidad de replicarse solo dentro de células vivas, a diferencia de los hongos que veremos en 15 días, que sí pueden reproducirse en materia muerta. Los virus necesitan que la célula esté viva, necesitan que la célula sea capaz de generar energía. ¿Por qué? Porque los virus necesitan utilizar las enzimas que están dentro de la célula para poder sintetizar sus partes y poder de esa manera replicarse. Entonces, los virus vienen a ser parásitos intracelulares obligados que van a depender totalmente del metabolismo de la célula hospedera, tanto en la producción de energía como en la disposición de materiales y de enzimas necesarias para la replicación. ¿Por qué? Porque el virus va a contar solamente con su genoma, y el genoma lo que tiene es las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo esa replicación. Una partícula viral completa, un virus individual en singular, recibe el nombre de virión. Ese es el concepto de virión. El virión tiene las partes que ya conocen: el genoma viral, que es o ADN o ARN, una cubierta proteica que se llama cápside, cuya finalidad es proteger al genoma. Dijimos que el ácido nucleico es una molécula frágil que se rompía fácilmente, y la cubierta proteica es lo más duro que existe, por lo tanto es lo que usa para proteger su genoma. Y que además en esta cápside podrían encontrarse estas estructuras de aquí, que son igualitas a las adhesinas que utilizaban las bacterias. Por lo tanto, estas estructuras se denominan adhesinas virales. ¿Para qué sirven las adhesinas virales? Para lo mismo que servían las adhesinas bacterianas, o sea, para unirse a un receptor celular y a partir de allí poder ingresar a la célula. Así es. Estos virus no respiran, no tienen mitocondrias, no tienen células, no metabolizan, no producen energía, no producen proteínas, no crecen. Sin embargo, tienen una forma curiosa de reproducción que se denomina justamente replicación. Esa replicación consiste en la creación de partículas idénticas al virus que ingresa a la célula, tanto en características de genoma como en características de la proteína que los envuelve. ¿Y por qué los estudiamos en biología si finalmente no son seres vivos? Los estudiamos en biología porque se relacionan con nosotros, están prácticamente en todos los nichos ecológicos y en todos los hábitats donde el humano participa. Eso incluye nuestros tejidos sanos, por lo tanto los vamos a encontrar también en la microbiota. O sea, vamos a tener virus en la microbiota intestinal, en la microbiota respiratoria, inclusive en la piel.
Así que van a constituirse como entidades infecciosas, sin vida conocida, por lo menos como la que definimos, sino que van a interactuar con nuestras células, van a invadirlas y van a ocasionar enfermedad en muchos casos. En cuanto a su estructura, la partícula viral tiene una cubierta, que es la cápside. Algunos virus tienen envoltura lipídica, ya dijimos que se llaman virus envueltos, y la diferencia entre ellos es que mientras el virus desnudo es mucho más resistente a los cambios del ambiente, a la luz solar, a los cambios de temperatura, de presión, etc., los virus envueltos son un poquito más frágiles a esos cambios. Sin embargo, se transmiten más rápido. Los virus desnudos se transmiten por vía oral. Ustedes van a describir en un ratito los virus que se les ha encargado y ahí van a demostrar que los virus que causan infección respiratoria por lo general son envueltos y los virus que causan infección digestiva por lo general son desnudos. Se cumple esa propiedad. Y tiene también sus ácidos nucleicos A. Algunos virus tienen algunas proteínas que funcionan como enzimas. Es el caso del VIH, por ejemplo. Tienen su propia retrotranscriptasa, pero no todos la tienen, algunos nada más. El genoma viral, el ácido nucleico, que puede ser o ADN o ARN, de cadena simple o de cadena doble, siendo los más comunes en medicina los siguientes: el ARN de cadena simple, como el del SARS-CoV-2, y el ADN de cadena doble, como el virus del herpes, por ejemplo. La cápside está compuesta de proteína. Esa proteína está organizada a nivel molecular en subunidades denominadas protómeros y capsómeros, que tienen además la capacidad de autoensamblarse. Ahorita vamos a hablar de la replicación viral y eso tiene, estas partículas proteicas tienen la capacidad de ensamblarse solas, sin necesidad de que medie algún proceso, solamente necesitan alcanzar un número mínimo. Y van unidas por enlaces no covalentes principalmente, lo que hace que tenga una unión bastante duradera y fuerte. Y presentan diferentes tipos de formas. Las formas de la cápside viral se denominan simetrías. Las formas de la cápside viral se denominan simetrías y hay tres simetrías conocidas. La simetría helicoidal, que es esta de aquí, donde tanto el genoma como la cápside se enrollan como si fuese una hélice y van formando compuestos alargados parecidos a un gusano o, si quieren, a un cigarro en esa composición. Luego están las simetrías icosaédricas, que tienen la misma forma que el sólido geométrico llamado icosaedro, que es un sólido geométrico de 20 lados o 20 caras, y todas esas caras son triángulos equiláteros. Hay virus que tienen esta forma. Ejemplo, los adenovirus. Y también están aquellos virus que no cumplen ninguna de las dos características, o sea, no son helicoidales ni son icosaédricos. Es más, tienen una morfología bastante irregular, por lo tanto se les denomina virus de simetría compleja. Los virus de la viruela, por ejemplo, el de la viruela del mono, tiene esa simetría compleja. La envoltura es patrimonio de algunos virus. Esa envoltura está constituida de membrana lipídica, que el virus la obtiene de la célula hospedera al momento de salir, ya sea de la membrana citoplasmática o del retículo endoplásmico o del complejo de Golgi. De cualquiera de esos tres puede provenir la envoltura celular. ¿De qué depende? De la especie viral. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 obtiene su envoltura del complejo de Golgi. Otros virus envueltos los sacan de la membrana y al momento de salir, por el proceso de gemación, se llevan un pedazo de membrana y salen al exterior. Ahora,
Si el virus desnudo tenía las adhesinas virales pegadas a la cápside, el virus envuelto tiene las adhesinas pegadas a la membrana. Las adhesinas virales siempre están en la parte más externa. Si es un virus desnudo, ojo con las preguntas del examen. Si el virus es desnudo, la adhesina viral está en la cápside. Si el virus es envuelto, la adhesina viral está en la envoltura. Entonces corresponde recordar cuáles son virus desnudos y cuáles son virus envueltos. Estas proteínas que se encuentran insertadas y funcionan como adhesinas le brindan a los virus la capacidad de despertar respuesta inmune. A eso se le llama antigenicidad. ¿Por qué? Porque cada una de esas proteínas, tanto las de aquí como las de acá, son antígenos y tienen la capacidad de ser detectados por el sistema inmunitario para poder despertar respuesta inmune a partir de ahí. La clasificación viral obedece a varios criterios. Se clasifican dentro de la ciencia que clasifica todos los microbios, que se llama taxonomía, en este caso la taxonomía viral. De acuerdo al ácido nucleico, hay virus ARN, hay virus ADN. De acuerdo a la simetría de la cápside, hay virus de simetría helicoidal, hay virus de simetría icosaédrica, virus de simetría compleja. De acuerdo a si son desnudos o envueltos, virus desnudos, virus envueltos, y también de acuerdo a la arquitectura del genoma, cadena simple, cadena doble, cadena simple circular, cadena doble circular, fraccionado, porque hay virus que tienen el genoma segmentado, como es el caso de la influenza, y la rabia también tienen el virus, el genoma segmentado. A partir de allí clasificamos a los virus y hay otra clasificación denominada sistema de Baltimore. El sistema de Baltimore clasifica a los virus de acuerdo a la manera en la cual llegan a formar ARN mensajero a partir de su genoma inicial. Algunos virus pasan. Algunos virus, por ejemplo, que tienen el genoma de ADN en sentido positivo o negativo, lo hacen directamente, lo transcriben a ARN mensajero. Otros, como los que tienen cadena simple de ADN en sentido positivo, primero sintetizan la cadena complementaria y después llegan a ARN mensajero. Y así por el estilo. Cada uno de esos grupos tiene los virus, seguramente los van a presentar ahora también. Ahora, aquí, para poder entender la infección viral, hay que manejar dos conceptos. ¿Por qué será que el virus de la hepatitis A infecta al hepatocito y no infecta a la neurona? ¿Qué tiene de especial la neurona para no dejarse infectar por el virus de la hepatitis? ¿Qué es el tropismo viral? ¿Cómo define usted el tropismo viral? Tiene que ver con la preferencia del virus por el tejido, pero ¿por qué? Los receptores, punto número 1. Cuando hablamos de receptores, estamos hablando de que la célula presenta susceptibilidad. Mis células, tus células, sus células, tienen receptores, o sea, proteínas en sus membranas, que funcionan para diferentes cosas. Y los virus se aprovechan de ello para utilizarlas y unirse e ingresar, de manera similar a cómo funciona una llave y una cerradura. Las células tienen varios tipos de cerraduras y los virus fabrican sus llaves en función de esas cerraduras para poder entrar. Así que una de las razones por las cuales el virus de la hepatitis A infecta al hepatocito es porque el hepatocito tiene receptor para la adhesina viral del virus de la hepatitis A. ¿Sí?
Esa característica se llama susceptibilidad. O sea, la célula debe tener receptores para las adhesinas virales. Aquellas células que tengan receptores para adhesinas virales permitirán la infección de determinado virus. Por ejemplo, siguiendo con el hepatocito, el virus de la rabia no infecta al hepatocito, infecta a la neurona. ¿Por qué? Porque la neurona tiene el receptor para el virus de la rabia, el hepatocito no. Entonces, de eso depende que el virus pueda ingresar a una o a otra célula. Esa es la principal característica, que tenga el receptor tanto para el virus desnudo como para el virus envuelto. Pero no es la única. Bueno, correceptores también, receptores y correceptores, como en el caso del VIH. Pero no es la única. La otra característica que determina el tropismo es la permisividad. O sea, que para que ocurra una infección verdadera, la célula debe ser susceptible, tener receptor, y ser permisiva. ¿Qué significa ser permisiva? Significa que la célula tiene todos los ingredientes que el virus necesita para poder replicarse. ¿Cuáles son esos ingredientes? Fundamentalmente enzimas, transcriptasas, que le permitirán llegar al ARN mensajero, y luego polimerasas, que le permitirán replicar el genoma y posteriormente también sintetizar las proteínas necesarias. Entonces, aquella célula, y retrocedo, que sea susceptible y que sea permisiva, será la célula infectada por ese tipo de virus. Esas dos características determinan la infección viral, la susceptibilidad y la permisividad. Ahora, el virus ingresa y su forma de ingreso se llama penetración viral. Hay tres maneras de ingresar. Una se llama penetración directa o translocación, también se dice. Aquellos virus que son desnudos ingresan por lo general por translocación. El virus se une a sus receptores en la célula y transloca su genoma. El virus de la polio hace eso, ingresa por translocación. Otro virus, los envueltos, ingresan por fusión de membranas. Como ellos tienen membrana y la célula también, las adhesinas virales que están en la membrana del virus se unen a la membrana celular, los receptores, y esas dos membranas se fusionan, dejando pasar solamente a la cápside. Esta cápside luego se abre y pasa solamente el genoma. Y la tercera se denomina endocitosis mediada por receptor o viropexia, también se le llama. La viropexia puede ser efectuada por los virus desnudos y por los virus envueltos. Por ejemplo, el virus de la influenza, que es envuelto, ingresa por endocitosis mediada por receptor, igual que el virus del ébola. En resumen, los virus desnudos pueden ingresar por penetración directa o translocación o por endocitosis mediada por receptor. Y los envueltos pueden ingresar por fusión de membranas y también por endocitosis mediada por receptor. Entonces, esas dos características, que son la susceptibilidad y la permisividad, definen el tropismo que tiene un virus por un determinado tejido. Ahora, ese tropismo también determina la amplitud o rango de hospederos que existen, porque no solamente los virus que infectan al humano se restringen al humano. Por lo general, el virus que infecta al humano es un virus de células eucariotas, y los animales también tienen células eucariotas. Por lo tanto, puede el virus saltar entre especies, como ha pasado con el VIH, como ha pasado con la viruela del mono, como ha pasado, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 y como pasará con muchos virus más. Mientras mantengamos cercanía con esos animales, nosotros podremos captar su virus y sus virus se adaptarán a nuestras células y viceversa. La replicación viral. La replicación viral está definida como la creación de nuevas partículas virales a partir de un virus padre.
esa generación de nuevas partículas virales tiene sus pasos. Todo ocurre dentro de la célula. El virión, que es el virus individual, un solo virus infecta una célula. Una vez que la infecta, el ácido nucleico del virus ingresa, dependiendo si es ADN o ARN, puede quedarse en el citoplasma o dirigirse al núcleo. La mayoría, no todos, la mayoría de los virus ARN se replican en el citoplasma. Y algunos virus ADN se replican en el núcleo. Ojo, no son todos. No es porque sea ARN el virus se va a replicar en el citoplasma. Hay virus ARN que se replican en el núcleo. Y viceversa. Los virus ADN, algunos van al núcleo y otros en el citoplasma. ¿De qué depende eso? De la especie viral. Una vez que el ácido nucleico ingresa, ocurren dos cosas. Ese material genético, ese ácido nucleico, presenta zonas que se llaman las zonas de lectura, los marcos de lectura del genoma. Esos marcos de lectura definen regiones que van a ser leídas para luego poder ser transcritas a ARN. Algunas regiones de lectura van dirigidas a la replicación del propio ácido nucleico y otras regiones de lectura van dirigidas a la lectura de las proteínas que van a conformar la cápsula. La información genética que posee el virus funciona como una especie de receta que el virus tiene para poder fabricar proteínas virales y replicar ese genoma. Y una vez que se ha logrado ello, el virus va a ensamblarse, a eso se le llama maduración, y finalmente va a salir al exterior para continuar con ese camino de infección. El virus llega a una célula, se replica, se crean varios viriones que salen y cada uno de esos viriones va a infectar a otra célula. Y así se perpetúa. Ese es el camino que sigue la infección viral. A diferencia de las bacterias que tenían una curva de crecimiento parecida a una meseta, las bacterias iban creciendo en la fase logarítmica hasta alcanzar la fase de meseta y luego la fase de declinación o muerte. En el virus es al revés. Empieza con una partícula viral. Un virus es el que infecta a la célula, un virión. Ese virión ingresa a la célula y luego empieza el periodo denominado periodo de eclipse. Ojo, ingresa un virus y luego cae a cero. ¿Por qué? Porque dentro de la célula el virus se desarma. Ya no es el virus con su genoma y su cápside. Dentro de la célula la cápside se abre y el genoma queda suelto. Si el genoma queda suelto, eso ya no es un virus, es genoma viral. ¿Okay? Hemos definido al virus como formado por genoma más cápside. Si la cápside se pierde, ya no es un virus, es genoma viral. Ojo con las preguntas en el examen. Ese periodo de eclipse implica que el virus se ha unido a la célula hospedera. Una vez que está en el interior, ya no puede salir. Una vez que el genoma viral ingresa a la célula, ya no sale, se queda allí. Por lo tanto, ese virión y ese genoma no puede infectar a otra célula mientras esté dentro de la primera. No puede hacerlo. ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a empezar a replicar su genoma, a replicar y a sintetizar las proteínas de la cápside, y esas proteínas finalmente se van a empezar a ensamblar. Una vez que se ensambla, la curva empieza a ascender. Esta línea de aquí tiene que ver con la cantidad de virus. Un virus, 10 virus, 100 virus, 1000 virus. Y esta curva de aquí, esta línea, perdón, de aquí, tiene que ver con el tiempo que demora esa replicación viral. El virus ingresa, cae a cero, no hay virus, solo el genoma, sintetiza sus proteínas virales, replica y luego empieza a ascender el número. ¿Cuánto? Y ese es el segundo periodo, el llamado crecimiento exponencial. ¿Cuánto tiempo va a pasar?
Depende de la especie viral, generalmente son 18, 20, 14, depende de la especie, horas. Y después de ello, el virus va a terminar saliendo. ¿Cuántos billones produce un virus que ingresa a una célula? Depende de la especie viral. Pueden ser 10.000, pueden ser 50.000, pueden ser 40.000, pero son miles los billones que se van fabricando. Este crecimiento exponencial empieza aquí y termina cuando el virus sale de la célula. Ese fenómeno de salida se denomina exocitosis y la cantidad de billones que sale, repito, dependerá de la especie viral. Pueden ver aquí además que en ese proceso del periodo latente, lo primero que se expresan son las enzimas que van a permitir la replicación del genoma y la síntesis de las proteínas virales, luego el ácido nucleico y finalmente la cubierta proteica, en ese orden. ¿Cómo es que el virus se ensambla? Para poderlo entender mejor. El virus replica su genoma, significa que ese genoma viral se va multiplicando, sueltos en el citoplasma. Al mismo tiempo se sintetizan las proteínas virales de la cápside, sueltas también, sin estar armadas, como las piezas de Lego. ¿Han jugado con los Legos, con esas fichitas que se arman? Ya, igualito. El virus fabrica sus partes dentro de la célula como si fuese un Lego, las fichas sueltas, hasta que alcanza un momento umbral que está aquí, donde solitas las piezas del Lego empiezan a armarse. La cápside se arma primero y antes que se cierre la cápside entra el genoma del virus. Entra y el genoma y la cápside se cierra, ya está formada. Si es un virus desnudo, empezará a migrar por el citosol hasta la salida. Si es un virus envuelto, antes de salir se recubrirá en la membrana y saldrá. Así funciona la replicación viral. Ahora, ¿cuántos tipos de ciclos existen? Dos: el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. La mayoría de los virus que ustedes van a presentar hacen ciclo lítico, la gran mayoría. Y algunos de los virus que van a presentar hacen ciclo lisogénico. Vamos a ver ahora cuáles hacen ciclo lítico y cuáles hacen ciclo lisogénico. ¿Qué cosa es el ciclo lítico? El ciclo lítico es aquel donde el virus se replica y al terminar su replicación, al salir el virus, destruye a la célula hospedera. No son virus que replican y al momento de salir rompen la membrana celular y causan la lisis de la célula hospedera. ¿Ok? A eso se le llama ciclo lítico. ¿Y qué cosa será el ciclo lisogénico? Aquel ciclo donde el material genético del virus ingresa, pero en vez de empezar a replicarse, el material genético del virus se integra con el material genético de la célula hospedera. Se integra en uno solo. Y cada vez que la célula hospedera se reproduzca, se divida, el material genético del virus se dividirá también, hasta llegar a un momento donde ese genoma viral se desprende del genoma de la célula hospedera y entra al ciclo lítico. ¿Quién hace ese tipo de ciclo? Por ejemplo, el papilomavirus humano. Una vez que el virus ingresa a la célula, se inserta en el genoma celular, ahí se queda. La célula se divide, el genoma viral también se divide con ella, hasta que va ascendiendo, las infecciones son en el estrato basal, y una vez que se desprende, empieza a hacer lisis o altera el ciclo celular, y por eso es que aparecen las verrugas y por eso es que aparece el cáncer. El herpes no hace, o sea, hace una especie de ciclo lisogénico, pero en él se define como latencia. ¿Por qué? Porque en el papilomavirus sí se integra el genoma a la célula hospedera, pero en el caso del herpes permanece como un segmento aparte, llamado episoma.
solito, en latencia en la célula nerviosa. No se replica, pero está solito, no se inyecta, solito. Y luego vuelve a salir. Es un caso curioso el de la, pero más que lisogénico, lo que hace es una latencia. ¿Cuántos pasos existen en la replicación viral? 5 en la etapa lítica. La fijación o absorción, la penetración o infección, multiplicación, replicación, ensamblaje y lisis. La fijación, ¿en qué consiste? En que las proteínas de la cápside o la envoltura vial, o sea, las adhesinas virales, interactúan con los receptores de las células PD. Ese es el primer paso, fijación o absorción. Igualito que las bacterias. ¿Okay? Se fija, se absorbe. Depende de qué, del tipo de receptor que tengan las células. Pues acá, para cada virus, acá hay una lista, no es toda obviamente, hay un receptor. Para cada virus hay un receptor, inclusive más de uno por cada tipo de virus. Una vez que la adhesina viral se ha unido con el receptor, ocurre la segunda parte, que es la penetración o infección. O sea, el virus se va a meter a la célula, introduciendo en ella su material genético. Dependerá si es virus desnudo o si es virus envuelto, que es lo que les expliqué hace un ratito. Si es virus desnudo, puede ingresar de manera directa, se llama translocación, o puede ingresar por endocitosis de la nucleocápside, se llama viropexia. Y en el caso del virus desnudo, puede ingresar por fusión de membranas, membrana del virus, membrana celular, se fusiona, o puede ingresar por endocitosis mediada por receptor, que se llama viropexia. Una vez que el genoma ingresa a la célula, ese genoma viral controla todo el aparato celular, toma el control de todo y empieza a obligar a las células hospedera a sintetizar sus proteínas. Las proteínas virales se sintetizan, es así, indefectiblemente en el citoplasma, y el ácido nucleico. El ácido nucleico puede replicarse en el citoplasma o puede replicarse en el núcleo, depende de la especie viral. Pero las proteínas, o sea, lo que va a constituir la cápside, esas de todas maneras se van a sintetizar en el citoplasma. Una vez que se alcanza un número crítico, se llama así, número crítico de partículas virales, empieza el ensamblaje. Lo que les decía, la cápside se va ensamblando y antes de que se cierre, se mete el genoma. Y ya queda el virión listo para empezar su camino de salida. Y su salida puede ser por gemación, o sea que se lleva un pedazo de membrana como una yema, o puede ser por exocitosis, o sea que rompe la membrana y sale al exterior. Puede ser de las dos maneras, como gemación o como exocitosis. Claro, los virus que salen por gemación son los virus envueltos. Los virus que salen por exocitosis son los virus desnudos. El ciclo lisogénico, como les decía, tiene solamente 3 etapas. La fijación o absorción, que es igualita que la anterior, proteínas virales, receptores celulares. La penetración o infección, que es igualita si es desnudo o si es envuelto. Y la integración, o sea que el genoma, el virus, termina integrándose con el genoma celular y la célula se divide y el genoma viral también se divide. ¿Cuál es la consecuencia de la infección viral? Hay 4 tipos de consecuencias. La primera, que es la que por lo general se espera, que la infección viral determine la muerte de las células hospederas. O sea, la infección lítica. El virus ingresa, se replica, sale y al salir mata a las células hospederas. Muerte celular. Segundo, la infección viral termina transformando a la célula hospedera. ¿Qué significa transformar? Significa activar sus oncogénesis. Hay virus que al momento de replicarse estimulan la activación de oncogenes celulares y causan cáncer. Papilomavirus humano, hepatitis B, causa hepatocarcinoma.
hepatitis C, causa hepatocarcinoma, herpes virus de tipo 8, sarcoma de Kaposi, virus linfotrópico de células T humanas, la leucemia T del adulto. Después también está allí el virus del Epstein-Barr, que causa el linfoma de células B. Son virus que, al momento de replicarse, activan oncogenes y causan cáncer. Comprobado. Tercer efecto, las células empiezan a fusionarse entre sí. O sea que célula infectada, esas membranas celulares se pegan y se fusionan, convirtiéndose en células gigantes multinucleadas. ¿Quién hace eso? El virus del herpes simple tiene ese tipo de efecto, causa fusión celular. Y la otra es la aparición de cambios en la célula, tanto en su citoplasma, puede alterar su citoesqueleto, o en la aparición de las denominadas inclusiones citoplasmáticas, que no son otra cosa que piezas de Lego que sobraron, porque ojo, cuando el virus se replica, no es que fabrique las piezas exactas para su ensamblaje, siempre sobran piezas. Y mientras más piezas sobren, aparecen las inclusiones citoplasmáticas, que son acúmulos de proteínas virales que terminan siendo tóxicos para las células. Y la tercera, que es parecida a la primera, es la desintegración de la célula hospedera. En el tiempo se puede dar también. A partir de allí, podemos definir dos tipos de infección viral. ¿Qué características se tienen que cumplir para que la infección ocurra? Que la célula tiene que ser susceptible. Si la célula no es susceptible, no hay infección. No tiene cómo entrar. Tiene que haber receptor, o sea, tiene que haber susceptibilidad. Pero una vez que se cumple la característica de susceptibilidad, pueden haber dos situaciones. Primera situación, la célula no es permisiva. O sea, el virus ingresa y la célula no tiene los elementos que permitan su replicación. En ese caso, existe, se denomina infección abortiva. El virus ingresa, no hay los elementos, ya no puede salir. ¿Ok? El virus ingresó, ya no puede escaparse. Si ingresa y la célula no tiene todos los elementos para poderse replicar, ahí terminó la infección. Se llama infección abortiva. ¿Y qué le va a pasar a ese genoma? Va a ser destruido por los mecanismos celulares. ¿Se acuerdan del inflamasoma? Peor aún, ¿se acuerdan del proteasoma, de las vías de presentación antigénica en la vía citosólica? Va a venir la ubiquitina, se va a unir al genoma viral y lo va a llevar de la mano al proteasoma para molerlo y va a destruirlo. Y ahí termina la historia de ese virus. ¿Okay? Eso pasa en la infección abortiva. Pero el otro caso, que es el más frecuente, es que la célula no solamente es susceptible, sino que además es permisiva. O sea, tiene los elementos necesarios para permitir la replicación viral. Y ahí ocurren dos cosas. La infección es productiva lítica, o sea que el virus se va replicando y va matando células. Rinovirus hace eso, adenovirus hace eso, virus de la polio hace esto, virus de la hepatitis A hace esto también. O sea, se replica y mata células. ¿Okay? Y la otra es la infección persistente, o sea, la infección que va a quedarse en el tiempo. El virus llega, se replica, pero o no mata a la célula o la va matando de a poquitos. Ejemplo, la hepatitis B, el herpes, la hepatitis C, el VIH, entre otros. Esa infección persistente tiene tres formas. La latente, que es la del herpes, que el virus infecta, se replica, produce las lesiones y luego se transporta hasta el ganglio sensitivo y ahí se queda en latencia. Se queda allí y no se replica.
Pasado un tiempo, nuevamente sale y nuevamente causa lesiones. Eso es una infección latente. Aparece, entra en pausa y aparece de nuevo, latencia. La infección crónica productiva, esa que constantemente va produciendo viriones, no se cansa de producir viriones. El mejor ejemplo de infección crónica productiva, la hepatitis B. La hepatitis B ingresa al humano, llega al hepatocito y ahí se va a replicar toda la vida de la persona, no va a parar. Siempre se va a estar replicando. ¿Por qué? Porque hay un montón de hepatocitos, aparte de la capacidad que tiene el hígado de regenerarse, va a replicar. Y la tercera es la infección transformadora. ¿A qué le llaman transformación? Cáncer. Altera el ciclo celular, haciendo que la célula primero crezca más rápido y se deforme, deformando al tejido, y eso es un tumor. Crece rápido y de manera desordenada. Por lo tanto, esos son los tipos de infección viral que se correlacionan con los tipos de enfermedad viral. Hay enfermedades virales que son agudas, el resfrío común es agudo, poco tiempo. Hay enfermedades virales que son crónicas, hepatitis B, toda la vida. Hay enfermedades virales que son transformadoras, como por ejemplo el papillomavirus humano, termina produciendo cambios en la célula y en algunos serotipos cáncer de cuello uterino, cáncer de laringe, entre otros. La infección aguda es una infección localizada en un sitio específico, por ejemplo, rinovirus, vías respiratorias altas. Ahí se queda. Se replica en la nasofaringe, produce todo el tema inflamatorio, la rinorrea, el malestar general por las citoquinas, etc. Y luego pasa. A los 7 días estás recuperado, tomes lo que tomes. No hay cambio ahí. Ya la prueba si quieres. Va a pasar 7 días ese resfrío porque ese es el ciclo natural del virus. Y puede haber en algunos casos viremia, o sea, el virus va a pasar a la sangre con diseminación a los tejidos. Ejemplo, hepatitis A. El virus de la hepatitis A puede pasar a otros tejidos. El virus del sarampión, que es agudo, puede pasar a otros tejidos. La infección persistente, aquella que se va a quedar, dijimos la latente, herpes simple o herpes zóster. La infección crónica, hepatitis B y C. Y la infección lenta, una infección lenta causada por los virus linfotrópicos, los virus que afectan linfocitos T, tanto el VIH, el virus inmunodeficiencia humana, como el virus linfotrópico de células T, el HTLV de tipo 1 y de tipo 2. Las infecciones latentes, casi todos los herpes hacen latencia, no solamente el herpes simple 1 y 2, también hacen latencia el virus de varicela zoster. El virus de varicela produce la varicela, pero también produce el herpes zoster, que es una afección que afecta a los dermatomas, la distribución de dermatomas con las mismas lesiones que aparecen en el herpes simple, o sea, las vesículas que luego se vuelven pústulas y que causan un dolor tremendo. El citomegalovirus también hace latencia, lo mismo que el virus del Epstein-Barr. La infección crónica productiva, aquí hepatitis B y hepatitis C. Y en algunos casos rubiola también, sobre todo cuando es la gestante la que está infectada, hace infección crónica productiva y termina produciendo teratogénesis, que afecta al recién nacido con el síndrome rubiola congénita, donde hay microcefalia, enfermedad cardíaca, afectaciones oculares, ópticas, etc. Y las transformadoras que les decía, ¿no? Donde el virus activa oncogenes y termina produciéndose tumores y cáncer a ese nivel. El efecto citopático, bueno, ya lo vimos, todo aquel daño que produzca el virus a las células se denomina efecto citopático. El efecto citopático puede darse a nivel nuclear, con la aparición de más nucleolos de los necesarios, puede darse a nivel del citoplasma, con alteración del citoesqueleto y formación de inclusiones, y puede darse a nivel de la membrana celular, con la fusión de membranas celulares y la formación de células gigantes multinucleadas. ¿Cómo ocurre la diseminación? ¿Cómo se disemina un virus? Esa es otra cosa que también vamos a ver en los virus que ustedes van a presentar. La diseminación localizada, aquella que sigue un patrón de vecindad. El virus ingresa y se disemina por la zona de la periferia, todo está alrededor.
Los virus de piel hacen eso. Por ejemplo, el molusco contagioso es un virus que causa verruguitas y se contagia así. Ingresa y va pasando de célula a célula. Su pico de contacto es también por contacto directo. La diseminación nerviosa, virus que tienen tropismo por neurona, alcanzan el tejido neuronal y a partir de allí se trasladan hasta llegar al propio encéfalo. El virus de la rabia hace eso. Donde haya mordido el animal rabioso, el virus alcanzará terminación nerviosa y luego ascenderá. Podrá demorarse un día, 2 días, 3 días, un año, pero va a llegar finalmente al cerebro si es que no se toman las medidas. La diseminación sanguíneo-linfática, el virus viaja por sangre, epidemia, o viaja por la linfa también. Ojo que el virus, al ser un patógeno intracelular obligado, puede viajar dentro de una célula como el macrófago, puede viajar dentro del propio linfocito T o linfocito B, si es que esa es su célula blanco, e inclusive puede viajar solo. O sea, el virus puede viajar solito en saco, no necesita que la célula lo acompañe. Y si pasa a la sangre y la infectada es una gestante, es muy probable que el virus pueda atravesar la barrera placentaria. De hecho lo hace. ¿Por qué digo que es probable? Porque no siempre lo logra. El hecho de que la madre esté infectada con VIH no significa que el bebé necesariamente tenga VIH. Hay una probabilidad, y es alta, pero no es determinante. El bebé puede nacer sin la infección, inclusive en el canal de Pacto. La probabilidad es alta, pero no es definitiva. En aquellos donde la transmisión transplacentaria ocurra, va a haber infección en el producto. Virus de la rubiola, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el virus del VIH propiamente dicho se transmiten por esa vía. Y mientras más pequeño sea el virus del Zika, también tiene transmisión transplacentaria, mientras más pequeño sea el producto, en etapa embrionaria sobre todo, es más probable que haya malformaciones congénitas y algunas de ellas podrían ser incompatibles con la vida. Entonces, la enfermedad viral dependerá de varios factores. Dependerá del tipo de célula afectada, dependerá del estado inmunitario del paciente, de la forma en que el virus se disemina, cómo es que se transmite, si hay una respuesta inmune que es efectiva o no, porque así como las bacterias ingresaban a mi cuerpo y despertaban respuesta inmune, los virus también. ¿Qué respuesta inmune sería esa? ¿Qué respuesta inmune se presenta frente a una infección viral? Los natural killer, ¿quién más? Los linfocitos TCD8 en la inmunidad adaptativa, pero en la innata, además del natural killer, ¿se acuerdan de esas citoquinas que se llamaban interferones? Los interferones son mediadores de la inmunidad innata que justamente tratan de cortar los ciclos de replicación viral. A veces lo logran y a veces no. ¿Dónde puede afectar el virus? Prácticamente todo el cuerpo, salvo las uñas y el pelo. Después, cualquier parte del cuerpo puede ser afectada por un tipo de virus. No hay zona, ni siquiera la piel se salva. De cualquier parte del cuerpo, piel, mucosa, músculo, vaso sanguíneo, tejido cerebral, sangre, todo puede ser afectado por el virus, excepto la uña y el pelo. Ahora, el hecho de que haya enfermedad viral va a depender de por dónde ingresa el virus, va a depender de la carga infectante, o sea, la cantidad de viriones que ingresen. A eso se denomina dosis infectante. Va a depender del tropismo del virus, la dirección que tiene por determinado tejido, eso es secundario a su susceptibilidad y su permisividad. Dependerá de su discriminación, de la virulencia, o sea, la capacidad que tiene la cepa viral de replicarse, reproducirse más rápido. Dependerá mucho de la respuesta inmunitaria del hospedero, entre otros. La carga genética interviene también ahí. Hay susceptibilidad.
susceptibilidad genética a ciertos tipos de infección viral. La edad lo mismo, la edad en relación con la respuesta inmunitaria, muy pequeños y muy ancianos, muy pequeños por inmadurez, muy ancianos por inmunosenescencia. La respuesta inmunitaria se hace más lenta, también más ineficaz. El estado nutricional también tiene que ver. Si bien es cierto, la respuesta inmune se da de manera natural en la innata y en la adaptativa, también es verdad que la nutrición en el paciente influye en su respuesta inmunitaria. No solamente los carbohidratos, proteínas y lípidos, sino sobre todo los oligoelementos. El zinc, el cobre, el manganeso, son metales que van a intervenir como coenzimas en muchos de los procesos de defensa, como por ejemplo la fagocitosis, la acción de los linfocitos T, depende mucho del zinc. Y ese estado de deficiencia de micronutrientes determina susceptibilidad frente a las infecciones virales también. Lo mismo que las comorbilidades, aquellos pacientes que tienen otras enfermedades asociadas, sobre todo aquellas que condicionan disminución de respuesta inmune, cáncer, inmunodeficiencias de otra índole, nutricionales, metabólicas, diabetes mellitus, por ejemplo, tienen más susceptibilidad a hacer enfermedades virales. Ahora, de acuerdo a sus formas de presentación, es similar a la forma de infección. Las enfermedades virales pueden ser agudas, recurrentes, crónicas y neoplásicas. La enfermedad aguda, ¿cuál es? Aquella enfermedad que tiene un tiempo corto de incubación, una pico de aparición de síntomas y luego una caída. Ejemplos sobran: resfrío común, rinovirus, resfrío común, adenovirus, resfrío común por coronavirus no SARS-CoV, otros coronavirus. La hepatitis A también es una enfermedad de tipo agudo, aparece y luego desaparece. Las recurrentes, aquellas que se quedan y permanecen en el tiempo y van apareciendo cada cierto tiempo. O sea, aquellas enfermedades recurrentes son aquellas que provienen de infecciones de tipo latente. Ejemplo, el herpes labial. Aparece, desaparece y luego vuelve a aparecer. ¿De qué depende? Cuando nos presenten al virus herpes, seguramente nos dirán que una vez que el primer ciclo de infección ha terminado, el virus empieza a migrar por vía axonal hacia los ganglios sensitivos de la zona que fue afectada y se va a mantener allí en forma de rizoma, un fenómeno almacenado, mientras haya vigilancia inmunitaria, mientras el paciente se encuentre inmunocompetente. Pero si ahí aparece cualquier situación que condicione una caída de la inmunidad, y la caída de la inmunidad no solamente es enfermedad grave, puede ser un simple episodio de estrés, inmediatamente ese epizoma sale, migra otra vez por la vía axonal a la periferia y vuelve a producir la infección en el mismo sitio. Las enfermedades crónicas, como su nombre lo indica, comienzan y no terminan hasta que termina la vida del paciente. Ejemplo, hepatitis B, hepatitis C. Y las enfermedades neoplásicas, ¿no? Aquellas que terminan causando cambios en el tejido relacionados con cáncer. Por ejemplo, el papilomavirus humano. Además de los virus, que son microbios acelulares, tenemos también a las proteínas priónicas. Las proteínas priónicas tienen una conformación bastante particular en su estructura. Y cuando esas proteínas priónicas se alteran, ojo, cuando la proteína se altera, producen enfermedades. Se llaman enfermedades priónicas, justamente. Acabamos de ver a los virus, que son acelulares, y ahora los priónicos. ¿Qué es una proteína priónica? Una proteína priónica es una proteína fisiológica que la tenemos en nuestros tejidos, particularmente en el sistema nervioso central. En nuestro cerebro hay proteínas priónicas, que se llaman proteínas priónicas celulares. Son priones normales. ¿Qué función cumplen? Funciones metabólicas, sobre todo de nutrición neuronal. ¿Qué particularidad tienen en su estructura?
Las proteínas, recuerden ustedes, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura secundaria de la proteína priónica se caracteriza por gran cantidad de hélices alfa y poca cantidad de hoja plegada beta. Ese es el porcentaje normal en una proteína priónica que cumple funciones. Pero algo sucede, hay un cambio en la conformación secundaria de la proteína y termina disminuyendo la cantidad de alfa hélice e incrementándose la cantidad de hojas plegadas beta. Al cambiar la estructura secundaria de esa proteína, pierde su función. Ya no es más una proteína fisiológica. Y de pasar de una proteína celular a una proteína infecciosa llamada proteína priónica Scrappy. Scrappy por el término que se usó para describir la enfermedad en las ovejas, porque fue en las ovejas donde se detectó primero. Se llama así proteína priónica Scrappy. Esa proteína priónica ya no es fisiológica. Y peor aún, esa proteína priónica tiene la capacidad de contagiar a las proteínas que se encuentran a su alrededor, haciendo que todas las que se encuentran cerca pierdan su función, convirtiéndose en agregados simplemente tóxicos para la propia célula y que pueden terminar causando muerte neuronal. Se ha aislado y encontrado dónde está la falla. La falla está en el gen que codifica a la proteína priónica celular, cromosoma 20, brazo corto, región 12. Pero si se ha encontrado la ubicación cromosómica, todavía no se sabe por qué es que ocurre. Tan es así que ese fenómeno de cambio puede ocurrir de manera completamente aleatoria. En otras palabras, a cualquiera le puede pasar. Esa proteína priónica, al cambiar, contagia. Al contagiar, se hace infecciosa. Todo lo que contagia es infeccioso. Esta proteína priónica no tiene genoma, por si acaso, solo es proteína, pero es capaz de contagiar. Ese cambio que se produce termina convirtiendo a las proteínas priónicas Scrappy en agregados insolubles que terminan depositándose en el citoplasma de las neuronas. Estas son algunas de las características de las proteínas priónicas Scrappy. Primero, son transmisibles, contagian, desnaturalizan otras proteínas. Se dice que las proteínas normales tienen inestabilidad energética. Nuestras proteínas fisiológicas tienen una inestabilidad energética, lo que hace que puedan fácilmente combinarse con otras sustancias. Pero la proteína priónica alcanza estabilidad energética, lo que la convierte, primero, en una proteína insoluble. Segundo, en una proteína que es inmune a las proteasas. O sea, aquellas moléculas que destruyen proteínas no le hacen nada a la proteína priónica. Lo que es peor aún, porque su periodo de incubación es largo y en realidad se mide en décadas. De 4 a 6 décadas es el periodo de incubación. Significa que si cambia la proteína ahora, recién en 60 años vamos a tener manifestaciones clínicas. ¿Y cuáles son esas manifestaciones clínicas? Dependiendo de la zona afectada, una de las más comunes es la demencia. Locura. En las ovejas se descubrió primero. Cuando descubrieron a este grupo de ovejas, las sacrificaron y para no perderlas, en Inglaterra, las metieron a unas máquinas moledoras de carne y fabricaron alimento para vacas. Se las dieron a las vacas y las vacas se enfermaron, la enfermedad de las vacas locas. Y ahí pararon, ya no vendieron la carne a los humanos. Pero también seres capaces. Apareció una enfermedad priónica en una de las tribus de Papúa Nueva Guinea o Nueva Zelanda. Y esa enfermedad se llamaba CUR,
Kuru es un vocablo polinésico que significa marcha alterada, marcha atáxica. ¿Qué pasaba? Que en esta tribu tenían la costumbre de comerse a sus muertos, o sea, practicaban el canibalismo. Cuando alguien moría en la comunidad, se reunían todos y se repartían el cadáver para comerlo. Entonces, la parte muscular, la carne, se la daban a los varones. Y lo que quedaba lo repartían entre las mujeres y los niños. Y a los niños les dieron de comer el cerebro. Y al poco tiempo, 2 o 3 años, empezó a aparecer un brote de enfermedad donde los niños empezaron a caminar como si fuesen zombies. La afectación era cerebelosa, se producía ataxia en la marcha y eso era el Kuru. Se controló porque ya dejaron de practicar el canibalismo, pero la enfermedad es parecida así. Ahora, las enfermedades crónicas en humanos se denominan criopatías. Está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la que afecta a la corteza cerebral, pero hay otras también. Inclusive algunas que son genéticas, donde hay mutaciones en el gen de la proteína priónica. Entonces, no hay necesidad de contagio, simplemente de alteración genética, que además puede ser familiar. Se presenta en varios individuos de los diferentes tipos de familias. Aquí, en estos 3 están las enfermedades crónicas, las que afectan al cerebelo, las que afectan a los núcleos talámicos y las que afectan a la corteza cerebral. La corteza cerebral produce demencia. La afectación de los núcleos talámicos produce insomnio. La enfermedad se llama insomnio familiar fatal. La persona no puede dormir. De hecho, muere por no dormir. Y la afectación cerebelosa, que es la ataxia, causa el síndrome de Kerman-Stauder-Scheinberg y también el Kuru mencionado. Igualito, las zonas de afectación, corteza cerebral, núcleos talámicos y la corteza cerebelosa. Lo curioso es que estos priones también se pueden transmitir por comida. O sea, si comemos el músculo de la vaca que tiene la enfermedad de la vaca locas, podemos infectarnos. El prión ingresa por la vía digestiva, llega hasta el tracto digestivo y es absorbido a nivel de las placas de Peyer. Y es la célula dendrítica folicular del centro germinal de la placa de Peyer la que se encarga de capturarlo, y esa misma célula es la que se encarga de llevarlo al cerebro después. Se ha encontrado que esa célula puede desplazarse y puede subir por la vía linfática hasta llegar al cerebro. ¿Por qué al cerebro? Probablemente porque ahí hay más proteínas terribles. Y no es la única forma de contagiarse, obviamente hay otras formas. Por ejemplo, el trasplante de córnea o el trasplante de pura madre. También, si el paciente está infectado por priones, lo curioso es que no hay manera de saberlo, no hay pruebas de laboratorio. Entonces, si está en periodo de incubación, no hay clínica, no hay forma de saberlo, pero es una vía de transmisión. La vía aérea no está comprobada que se transmita, la vía cutánea tampoco, pero sí la vía intramuscular y la vía endovenosa. Por lo tanto, las transfusiones de sangre también están bajo sospecha de poder ser vehículos de transmisión de las enfermedades priónicas. ¿Qué es lo que le causa al cerebro esto? Deben haber visto en su curso de histología y probablemente en el de patología también láminas de tejido cerebral. El tejido cerebral se ve completamente rosadito, pero acá vemos huecos blancos, como si fuese un queso. Esos huecos blancos son producto de la acumulación de los priones. En esas zonas no hay neuronas. Entonces vemos que se pierde la cantidad de neuronas, las conexiones interneuronales, y por lo tanto, de acuerdo a la ubicación, empiezan a aparecer comportamientos dementes en las personas. Como es una enfermedad de larga data, la edad de presentación está entre los 70 y los 90 años. Entonces, empiezan a tener comportamientos de locura, salen caracos a la calle, etc. Y de pronto uno piensa que es Alzheimer, pero de repente no es. De repente son criopatías. ¿Cómo saberlo? Y es difícil porque no hacemos biopsias cerebrales así nomás. Porque se hace una autopsia. Por eso es cuando el
Desde que se presenta la enfermedad como tal hasta que el paciente muere no pasa mucho tiempo, pasan meses nada más. Entonces, llegar a su diagnóstico es lo último que pensamos. Es lo primero que piensas cuando hay un comportamiento así es una alteración mental, que puede ser producto del Alzheimer, puede ser demencia senil, puede ser, qué sé yo, de repente esquizofrenia si quieres, o puede ser alguna alteración metabólica, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, etc. Y al final está la lista de opciones. Entonces, para cuando lleguemos a ese diagnóstico, ya hay posibilidad de cuerpo. Es más difícil. Las imágenes de resonancia muestran cambios en algunas zonas, tipo densidades generalmente, secundario a la pérdida de tejido neuronal, pero que también se puede confundir con otras patologías si es que no se sospecha de la patología crónica. Algunos criterios de enfermedad solo por tema de cultura, ¿no? Para que se aprendan esto por si acaso, ¿no? Para que sepan que existe. Y las dos variantes de enfermedad Creutzfeldt-Jakob, el esporádico y la variante, ¿no? La duración de la enfermedad en el esporádico son 4 meses, en el caso de la variante 14 meses, significa que aparecen los síntomas, a los 4 meses muere y acá al año y 2 meses. Las zonas más afectadas, el tipo de neuropatología, etc. ¿Dónde hay priones? En todo el mundo. En el Perú no hay, ¿no? Porque acá se ven blanquitos. No es que no haya, sino que no tenemos la forma de diagnosticarlo de manera, no decir la verdad, porque vamos a mentir. Si ellos tienen, ¿por qué nosotros no? Muy bien, hasta ahí nuestra primera parte. Si se han dado cuenta, y espero que se hayan dado cuenta, la replicación viral es un proceso que se repite en todos los virus que van a hacer. Entonces,